Bueno, seguimos aquí en Palomeando desde el Carpe Diem 2016. Estamos con un gran actor, Noé Hernández. Caray, acabamos de ver la película de La Tiricia. Una excelente película, una excelente fotografía. Lo que hace, la dirección que hace Jorge es increíble. Tu papel es, digo, vamos, es el alma de la película. ¿Cómo te sientes de que un foro como es Carpe Diem traiga ese tipo de películas que lamentablemente no llegan a ver una sala en una corrida comercial como todas las demás? Pues es una gran oportunidad de que la película se dé a conocer y que siga caminando, ¿no? Y que se siga exhibiendo. Creo que el cine mexicano de por sí debería de verlo todo el país porque finalmente lo hacemos también con el presupuesto de los impuestos de la gente, pues, ¿no? Entonces, el cine mexicano por derecho propio debería de estarse exhibiendo en toda la República. Desafortunadamente, pues de momento, sobre todo en provincia, es difícil que llegue, sobre todo cuando no hay estos dos grandes consorcios como Cinépolis y Cinemex, ¿no? No llegan a todos lados, entonces es difícil de momento que, no sé, a las zonas más rurales o las más alejadas de los, de los pueblos o de las ciudades de los pueblos les llegue el cine. Entonces, la verdad que lo que está haciendo Carpe Diem es una labor titánica porque es muy difícil traer hacer un evento como este que está empezando, que está pequeño, pero que seguramente y ojalá y así sea, de que siga creciendo, de que cada vez más la gente lo siga conociendo y que las autoridades o que los inversionistas y demás pues puedan ir agrandando este festival y hacerlo, pues que al rato ya no sean nada más 4 películas, sino que sean 8, que sean 9, que sean 10, que sean 20, y que al rato pues ya haya una competencia oficial, qué sé yo, pues, ¿no? Pues bueno, así van creciendo y así van surgiendo los grandes festivales de cine en México. Entonces, pues creo que es una ventana abierta para que el cine llegue a los mexicanos, ¿no? Y sobre todo las comunidades más alejadas en provincia, que de momento es difícil que esto suceda, ¿no? Entonces me parece una labor maravillosa que ojalá sigan creciendo y que se siga haciendo, ¿no? Con respecto a lo que es Carpe Diem en su labor de impulsar jóvenes a hacer cine, tú vienes como parte del jurado. eh, ¿Cuáles son, cómo has visto? O sea, tú ya viste los trabajos, ¿cómo los ves? Los chavos vienen muy entregados. Obviamente son estudiantes que todavía van aprendiendo un poquito, pero ¿cómo ves tú la labor de Carpe Diem al traer este tipo de concursos para los jóvenes universitarios que están haciendo cine? Digo, yo creo que siempre tienes que empezar por algo y siempre tienes que, exacto, decidirte a hacer, a crear. Es muy difícil encontrar como tu propio lenguaje en un primer acercamiento, o en una primera oportunidad o el día que te decides. A lo mejor habrá muchos que van a desertar en el camino, pero habrá otros que empezarán a caminar aún con los fracasos o aún con los triunfos, pues no. Pero el simple hecho de finalmente entregar un corto o un documental eh, requiere de muchísimo trabajo y filmar 10 minutos de un corto se lleva muchísima inversión humana, inversión económica, emociones, mucha gente detrás trabajando y de verdad que a veces eso no se alcanza a ver o no se ve cuando tú lo estás viendo ya en pantalla, ¿no? Y el público tampoco lo ve y de momento a lo mejor pareciera que pues es bien fácil y no, de verdad que es tremendamente difícil sacar un minuto al aire o 10 minutos en pantalla, de verdad que
cuesta muchísimo, es un trabajo enorme y requiere de mucha gente porque finalmente el cine es un arte de conjunto, pues, ¿no? Y tienes que saber comunicarte, tienes que saber embaucar a los demás con tus ideas, tienes que embrujarlos para que crean en ti y luego tienes que conseguir los recursos, los medios, es muy difícil. Entonces el hecho de que los chavos estén enfrentándose con ese rigor y con ese profesionalismo a hacer las cosas, a crear su propio lenguaje y sobre todo a crear su propio discurso, ¿no? Porque finalmente uno hace cine pues también para decir esta boca es mía, ¿no? Es decir, esto es lo que pienso, esto es lo que soy, esto es lo que quiero que vean, ¿no? Me interesa que la gente o que la demás gente o que los mexicanos sepan de este mi discurso y de esto que yo pienso a través del cine, pues, ¿no? Entonces, creo que hacer cine también es desnudarse el alma, es también hablar desde el corazón, es también de hablar de lo que vivimos, de lo que padecemos, de lo que nos enfrentamos todos los días. De ahí que siempre mi recomendación con los chavos que de momento me encuentro, pues es eso, ¿no? Que hablen desde ahí, desde lo que conocen, desde lo que viven a diario. El cine es un espejo de lo que vivimos y de lo que padecemos. Si el cine no nada más es para ver bonitos lugares o porque pues, finalmente no es una dependencia de la Secretaría de Turismo, ¿no? Sino exactamente para contar historias en las cuales nos identificamos y en las cuales nos reconocemos y entonces podemos avanzar un poquito más como sociedad, ¿no? El cine en ese sentido también es una enseñanza, también es un análisis con uno mismo, también es un autoconocimiento de nosotros mismos, de la sociedad en la que vivimos, de la política en la que vivimos, de la moral en que vivimos, de las condiciones sociales, económicas y emotivas en las que vivimos. Entonces, eso, ¿no? Que los chavos hablen desde ahí, pues, desde lo que ellos conocen y enfrentarse por primera vez y sacar los trabajos que sacaron. Tienen sus problemas, sí, tienen sus bemoles, sí, pero créeme que tienen una gran calidad y que alcanzas a ver el trabajo y que dices, híjole, uno que ha andado ya un rato ahí y que sabe todo lo que implica hacer 10 minutos de trabajo, es muy difícil. Entonces de verdad para mí es un placer que de momento encontrar chavos entusiastas y que traen ahí sus ideas y que las llevan finalmente a pantalla y que poco a poco van a ir reestructurando, que no se crean que con un corto o que con un primer proyecto pues ya van a alcanzar los grandes escenarios o las grandes producciones. Esto es de años, esto se lleva toda la vida, pues, ¿no? Mismo Jorge, para escribir, para filmar de Espiral a La Tiricia pasaron 5 años, y 5 años mientras que estuvo gestando el guión, escribiendo el guión, yéndose a investigar a Zapotitlán, hablar con las familias, ver los escenarios, los paisajes, platicarlo con César, crear una productora, meter carpeta al IMCINE para sacar apoyo. Años. Entonces, pues están dando sus primeros pasitos y eso. A veces cuando empezamos a caminar como que tambaleamos y como que no damos el paso bien. Habrá un momento en el que ya lo demos seguro y habrá un momento en que ya lo demos más amplio y habrá un momento en que empecemos a correr. Ahorita están gateando, pues, y todo como todo lleva un proceso. Entonces está muy padre, pero pues que no se cansen a la primera, ¿no? Porque esto es también de guerreros y de aguante, pues. Pues seguimos aquí palomeando en este foro de expresión cinematográfica Carpe Diem 2016, en esta cobertura que hacemos desde el año pasado para todos ustedes.